El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional aprobó el regreso a las escuelas y colegios en aquellas zonas rurales que presentaron planes pilotos a partir de este 2 de marzo. Sin embargo, el Ministerio de Educación no ha expuesto públicamente los protocolos de bioseguridad que exigirían en estas instituciones. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Andrés Chiriboga. Él es viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación Pública. Doctor Chiriboga, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Gracias, doctor. Hoy, de acuerdo a lo planificado, al menos 77 establecimientos educativos del área rural han vuelto a clases semipresenciales que fueron interrumpidas, si no me equivoco, en el mes de diciembre. Ellos empezaron en septiembre, interrumpieron en diciembre por decisión del COE nacional y ahora están reanudando su asistencia semipresencial a clases. Sí, Freddy, en realidad el día 28 de febrero en el COE nacional se autorizó que se levante la suspensión que pesaba para el retorno de 77 instituciones educativas. Estas instituciones se suman a otras instituciones que ya habían sido objeto de levantamiento de esta suspensión. Específicamente, la fecha es del 17 de febrero. Con esto nosotros estamos llegando, a partir del 21 de agosto del 2020, que se han ido aprobando paulatinamente instituciones educativas a nivel nacional, a un total de 417 instituciones que están ya con autorización de reiniciar sus actividades, de un total de 451. La diferencia se da porque son instituciones que están en el sector del régimen Costa Galápagos, que por supuesto iniciarían sus actividades ya con el nuevo año lectivo, no lo harán en este momento, y adicionalmente 15 instituciones particulares que se encuentran en las zonas urbanas de las ciudades y que son instituciones catalogadas como instituciones grandes porque tienen más de 1,200 estudiantes y por eso esas instituciones tampoco regresarían. Es decir, que a partir del mes de agosto nosotros ya contamos con un total de 417 instituciones que han venido ya, que tienen actualmente la autorización para retornar a la presencialidad. Esto es en beneficio de 18,195 estudiantes, 2,255 docentes que lo harán de manera absolutamente voluntaria. Ahora, solo para puntualizar, estas 417 instituciones que serían ya en total, con estas 77 que volvieron a clases desde hoy, son exclusivamente rurales. Son en su mayoría rurales. Hay algunas que están catalogadas como urbanas, pero que se encuentran en la periferia de las ciudades. Es decir, que si bien se encuentran en el sector administrativamente catalogado como urbano, se encuentran a 1 hora o más, que se encuentran en lugares en donde no existe conectividad, en lugares en los que los docentes voluntariamente han aceptado porque normalmente viven en esas comunidades también o no tienen problema de trasladarse hacia ellas, y no en los lugares en los que no existe autorización del retorno, efectivamente es en el casco urbano, digamos, propiamente. Ahora, doctor Chiriboga, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que aplican los estudiantes, los profesores, para tener clases presenciales en el sector rural? Entendemos que esta es una decisión tomada pensando en los alumnos que por el lugar donde viven o donde estudian, más propiamente dicho, no tienen un acceso fluido permanente al internet y se les dificulta seguir clases en línea como lo hacen quizá con mayor facilidad estudiantes en las zonas urbanas del país. Freddy, en realidad esto se da por 3 razones fundamentales. Efectivamente, se da en principio porque el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va a ser mejor, especialmente en las edades iniciales, en la edad temprana, de manera presencial. Hay ciertas aptitudes que se adquieren con el docente de la mano del estudiante en el aula, que se adquieren habilidades sociales también al estar rodeado por compañeros de su edad.
Por ejemplo, pongamos un ejemplo, quizá ahí cabe mencionar el hecho de los niños de primero, segundo de básica que están aprendiendo a escribir y en muchas ocasiones necesitan que el profesor les tome de la mano y les haga el movimiento para formar las letras. Por ejemplo, se me ocurre. En este caso no podría tomarlo de la mano porque efectivamente los protocolos de bioseguridad no lo permiten, pero sí, tiene que estar al lado en este caso viendo cómo está haciendo el estudiante, tiene que guiarle prácticamente, y esto es algo que la virtualidad, inclusive en virtualidad, en condiciones tecnológicas adecuadas, esto no es fácil de realizar. Pero en segundo lugar, por supuesto, nosotros tenemos que velar porque la salud integral de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que siguiendo los protocolos de bioseguridad, que por supuesto atacan directamente a la preservación de la salud física de los estudiantes, nosotros también tenemos que precautelar la salud psicológica de los estudiantes. Hay que entender que nuestros niños, niñas y adolescentes a este mes ya van a cumplir 1 año de estar en sus casas. Y esto es, por supuesto, un tema peligroso porque las tensiones van creciendo, porque los estudiantes, digamos que a los que mejor les va se empiezan a aburrir, pero ese no es el caso de todos. Nosotros sabemos que en el Ecuador se viven situaciones realmente complejas en los domicilios, que hay familias que más allá de las condiciones tecnológicas y de virtualidad viven en estos momentos gran tensión por la situación económica y por supuesto estos meses, lejos de ser unos meses en los que se privilegia el aprendizaje, se viven situaciones complejas en la casa y nosotros tenemos que precautelar la salud psicológica de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero también, Freddy, y esto es importante mencionar a la ciudadanía, nosotros no necesariamente con una medida en la que nosotros podemos decir cómodamente desde un escritorio, bueno, no, que se queden en su casa, que se queden ahí aprendiendo. Esto es muy cómodo y esto es un análisis muy superficial y reduccionista que se puede hacer desde el privilegio de quienes tenemos o tienen la condición, digamos, la ventaja de quedarse en sus domicilios, de realizar sus actividades. Pero ¿qué pasa con aquellas familias que han tenido que salir a la calle para trabajar? Entendamos que la mayor Estamos parte conscientes de aquello, por supuesto. Trabajan en el sector privado o en el sector informal, Freddy. Y esto quiere decir que estos niños y estas niñas en edades muy tempranas podrían abandonar la escuela por estar conjuntamente con sus madres o padres, o podrían ser trasladados en transporte público hacia sus cuidadores, normalmente sus abuelos, personas de adultos mayores. Y entonces no estamos garantizando tampoco la falta de movilidad. Y en adolescentes es peor aún, porque tal vez a ellos podemos pensar, no, pues ellos se pueden quedar en su casa, inclusive si es que tienen las condiciones tecnológicas, bueno, que se queden ahí. Pero ¿qué vamos a hacer con estos adolescentes que se quedan solos durante largas jornadas, abandonados de sus padres, madres o representantes legales? Podríamos estar entonces disparando otros índices, el embarazo adolescente, problemas de violencia juvenil, que por supuesto no queremos que esto suceda, ¿no? Así es. Vamos a ver, ¿cuáles son los mecanismos, los protocolos de bioseguridad, quizá para la gente que está ahora mismo en la ciudad, estudia, los jóvenes que quizá no están escuchando, no se hacen a la idea de cómo es la rutina en el área rural de nuestro país para las actividades educativas que han vuelto desde hoy a clase estas 77 instituciones? Gracias por la pregunta, Freddy. En realidad, los protocolos de bioseguridad en términos generales están elaborados para todas las instituciones y estos son, nosotros como Ministerio de Educación, tenemos conjuntamente con el Ministerio de Salud, verificamos que las instituciones educativas, todas, particulares, fiscales, fiscomisionales, municipales, cuenten con las instalaciones adecuadas de agua y saneamiento, es decir, que sus baños tengan las condiciones adecuadas, que el agua sea fluida, que sea renovada, digamos, que no sea agua emposada o agua que solamente sea trasladada de un lugar fijo, que sea cambiada muy de vez en cuando, que se cuenten con alcohol, que los niños estén siempre limpiándose las manos, que se laven las manos constantemente y que se coloquen bien la mascarilla. Sobre este tema final, es importante decir que en el imaginario colectivo se ha posicionado esta idea errónea de que los niños se sacan la mascarilla, se cambian la mascarilla, tal vez por algunos videos que fueron transmitidos como cómicos al comienzo de como memes del año pasado. Así es. Pero ya no sucede esto, Freddy, y esto yo quiero decir, yo personalmente he visitado muchas de las escuelas que en el sector rural retornaron,
y puedo poner un ejemplo, específicamente la escuela en Saraguro, fue una de las primeras en retornar en el cantón Saraguro, en la provincia de Loja, una escuela que si bien es urbana, se encuentra muy alejada de la ciudad de Loja. En esta escuela los niños jamás se topan la mascarilla. Y algo que es muy importante, los niños son quienes obligan a sus padres a que deben siempre bien puesta la mascarilla, porque de las primeras acciones que se hacen en los protocolos es enseñar cómo ponerse, cómo llevarla y que trasladen el mensaje a sus domicilios. Y esto es muy importante, porque muchas veces somos los adultos en realidad los indisciplinados. Entonces hemos logrado generar mucha conciencia en esas poblaciones, y hay que indicar, Freddy, que en la ruralidad, desde el mes de agosto del 2020, cuando ya se dieron las primeras autorizaciones, tenemos un solo contagio, en la ruralidad me refiero, de una docente, y que no obtuvo el contagio en la institución educativa, y que si bien permaneció varios días hasta cuando se le detectó la enfermedad, hasta cuando tuvo los síntomas, por los protocolos de bioseguridad, por llevar la mascarilla, por lavarse las manos, no contagió a ninguno de sus estudiantes. Esto es muy importante señalarle a la ciudadanía, es decir, los protocolos funcionan cuando por supuesto, se los cumple y se los sigue de una manera responsable, y ya tenemos pruebas de ello. En buena hora que sea así. Ahora, respecto del uso de la mascarilla, que es lo que estamos tratando en clases semipresencial en el área rural exclusivamente, no es el mismo comportamiento en la sierra que en la costa, no es un tema regional, sino más bien por el tema climático. Nosotros hemos podido apreciar que los ciudadanos no usan regularmente en la costa, precisamente por el sofoco que se siente seguramente cuando se usa una mascarilla en la costa, a diferencia de la sierra. ¿Cuál es el comportamiento de los jóvenes? Yo sé que no están en clases ahora en la costa, pero normalmente, ¿cuál es el comportamiento en el uso de la mascarilla? Es importante señalar aquí, Freddy, gracias por la pregunta, porque en realidad también se ha hecho se ha generado esta idea, pues, de que en la costa es complicado. Y sí, efectivamente pudieras llegar a ser un poco más cansado llevar la mascarilla por un asunto puramente climático. Así es. Como se menciona, y es correcto, pero hay que decir que la aplicación de los protocolos, cuando se genera estos primeros momentos de que los estudiantes pequeños en edades tempranas o adolescentes inclusive entren en conciencia de qué es lo que están haciendo, esto se queda, esto es como cualquier aprendizaje, Fred. Mientras los docentes lleven su mascarilla, estén conscientes, den el seguimiento adecuado a los estudiantes y generen esta conciencia respecto de que ellos pueden trasladar eventualmente el virus a sus casas, hacia sus cuidadores. Esto se va superando. Ecuador no es el único país del mundo que ha retornado a las clases presenciales de forma voluntaria, por supuesto, de forma paulatina, y que no es el único país que tiene condiciones climáticas complejas, digamos. Y tengo que decir que nosotros tenemos, por supuesto, la expectativa de que esto se realice de forma adecuada. Evidentemente tendremos que hacerlo con pilotajes pequeños, que sean en ambientes controlados, tal como lo hicimos en la sierra a partir del mes de agosto, y hemos ido a partir del mes de septiembre. En agosto fueron las aprobaciones, pero hemos ido comprobando cómo poco a poco, con las experiencias de los pilotajes, vamos mejorando también. Con esta experiencia vamos mejorando las condiciones de las siguientes escuelas que se siguen sumando. ¿Tienen ustedes un control de la cantidad de padres de familia que acceden a que sus hijos vuelvan a clases en el área rural? No sé si podemos acceder a un porcentaje de los que están asistiendo, tomando en cuenta además el aforo que obliga a los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo no? En realidad, más que por padres, tenemos el número de estudiantes. Tenemos 18,195 estudiantes hasta el momento, que son parte de estas 417 instituciones que han retornado, y no van al mismo tiempo. Esto es muy importante también señalar. El aforo máximo que permite en este momento de la emergencia sanitaria, que se permite en el COE Nacional, es del 30%. Es decir, que los estudiantes tienen que ir de forma alternada a las instituciones educativas. No tienen clases todos los días. Los mismos profesores no van todos los días, con excepción, por supuesto, de aquellas escuelas uni o bidocentes. Pero el resto de instituciones educativas, los profesores tampoco van todos los días. Quiere decir que de estos 18,195,
solo el 30% comparte cada día las clases. Y adicionalmente es importante señalar que dentro de este 30% máximo también pueden existir casos de estudiantes que no quieran retornar. A eso me refería. Para ellos las instituciones educativas tienen que tener, por supuesto, su plan de educación no presencial y garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes que opten por no volver porque voluntariamente han decidido no hacerlo. Pero se puede decir que mayoritariamente los padres de familia han accedido a que sus hijos en ese 30% máximo de aforo asistan cuando les corresponde clase. Absolutamente. Es más, parte de la necesidad que surgió a mediados del año pasado, cuando el ministerio empezó a realizar estos análisis de una forma ya más estadística, más ya apuntando a un retorno, nace del deseo o la necesidad de los padres de volver a clases. Porque, como yo le decía hace un momento, Freddy, efectivamente nosotros no podemos juzgar a aquellos padres que tienen que salir de sus casas para ganarse la vida y que no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas y que buscan un lugar seguro para hacerlo. Esos padres necesitan un lugar seguro, no pueden tener a sus hijos con ellos todo el tiempo y por supuesto el mejor lugar y además el lugar indicado para eso, para que adquieran conocimientos, aptitudes y aprendizajes a lo largo de la vida, es la escuela. Unas puntualizaciones finales nada más, doctor Chiriboga. ¿El Ministerio de Salud cuenta con la provisión suficiente de alcohol gel para los estudiantes cuando están ingresando, cuando salen y vuelven a entrar al aula, qué sé yo? ¿Y qué pasa cuando un estudiante no tiene para una mascarilla? A ver, hasta el momento nosotros hemos proveído en todas las instituciones que han optado por el retorno y con las cuales ya contamos con las autorizaciones, hemos proveído adecuadamente de los implementos de bioseguridad. Hay que recordar lo que yo decía hace un momento. Antes de inclusive nosotros generar todo el proceso de autorizaciones, nosotros hacemos un análisis en la escuela, en el caso del sostenimiento fiscal, de que se cuente con las instalaciones adecuadas. Y una vez que se cuenta con todo esto, nosotros podríamos dar. ¿Qué pasa si el estudiante no tiene una mascarilla? En ese caso, el ministerio tendría que dar. No hemos tenido el caso, Freddy, y esto es importante señalar. Los estudiantes van con sus propias mascarillas y esto es importante también. No es un capricho del ministerio el no dotar de mascarillas, no es un tema presupuestario. Es un tema de que de las casas mismo prefieren que ciertas mascarillas con ciertas identificaciones, porque existe el temor todavía de que los estudiantes se cambien y la mascarilla y prefieren que vayan con algo que se identifique con ellos. Y esto es respetable absolutamente, pero hasta el momento no hemos tenido el caso. Llegada la situación, nosotros podríamos dotar de los implementos necesarios. En buena hora que sea así, que se cumplan los protocolos de bioseguridad, que aprendamos a convivir con el coronavirus. A eso estamos condenados hasta que nos inmunicemos la mayoría de la población y esto de a poco se convierta en una gripe más. A eso llegaría el coronavirus según los científicos. Queremos agradecer al doctor Andrés Chiriboga, él es viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.